Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de las partes relacionadas, porque en temas de asesoría me ha tocado que existe mucha desinformación o muchos mitos alrededor de las mentadas partes relacionadas. Entonces, pues este capítulo es para dar un poquito más de certeza de lo que estamos hablando con las partes relacionadas y conocer todas las implicaciones que tiene este tema, ¿no? Muy bien, entonces, pues para comenzar con el tema, primero necesitaremos definir qué es una parte relacionada. Entonces, la ley del ISR nos la define diciendo que existe partes relacionadas cuando una persona participa de manera directa o indirecta en la administración, control y capital de otra persona. Entonces, pues el ejemplo más claro que pudiéramos tener es un socio de una persona moral, un socio o un accionista de una persona moral. Esa persona, al tener acciones o al tener una participación social dentro de esa empresa, pues está participando ya sea de manera directa en la administración, control o capital de la empresa. En el caso, por ejemplo, de un administrador único o un representante legal de la empresa, aunque no sea socio, o sea, no haya aportado capital, a lo mejor está participando nada más en la administración. Entonces, en ese momento, esta persona, vamos a ponerle un nombre, María, y la empresa, la comercial SADCB, son partes relacionadas porque María participa de manera directa en la administración. O pudiera participar también de manera indirecta. Probablemente a lo mejor María tiene otra empresa, es dueña del 99% de las acciones de la otra empresa, y esta empresa de la que es dueña María a lo mejor participa en el capital de otra empresa. Recordemos que las personas morales pueden participar como accionistas dentro de otras empresas. Entonces ahí María sería parte relacionada, digamos, porque tiene una participación de manera indirecta. No directamente María es la socia o la accionista, pero ella es accionista de una empresa de la que es accionista de la otra empresa B, pudiéramos llamarle así. Entonces, pues básicamente en ese momento es cuando tenemos partes relacionadas. Es decir, entre la empresa y María son las partes relacionadas. O bien entre las propias empresas. Si una empresa matriz, una empresa A, crea otra empresa B, donde esta empresa matriz es la dueña de un porcentaje de acciones, aquí no nos habla de porcentaje, sino nos dice nada más que cuando tenga participación de manera directa o indirecta. Con eso se entiende que es parte relacionada, no importa que sea el 1%, se entiende que es parte relacionada. Entonces, pues básicamente todos los accionistas de empresas son partes relacionadas con su propia empresa, y además habría que revisar el tema de la administración o el control con el tema de los administradores o representantes legales, ¿no? También porque también, aunque no tengan dinero metido, pero también puede existir esta parte relacionada. Ahora bien, una segunda opción o un segundo supuesto es cuando exista vinculación. Dice que cuando existe una vinculación en términos de la legislación aduanera. Entonces, para eso nos tenemos que ir a la ley aduanera, precisamente en el artículo 68, y nos dice que se considera que existe vinculación entre personas en los siguientes casos. Y nos dice, si una de ellas ocupa un cargo de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, es decir, si yo soy director o tengo alguna responsabilidad en la otra empresa, también existirá vinculación, y en ese caso, pues seré parte relacionada a esta segunda empresa. ¿Qué otro supuesto nos da? Si están legalmente reconocidos como asociados en negocios. Es decir, si yo soy, bueno, vamos a pensar que Pedro y yo somos socios de la empresa A, entonces Pedro y yo también somos partes relacionadas porque estamos legalmente reconocidos como asociados en otros negocios. Entonces también tendríamos que ser partes relacionadas. ¿Qué otro supuesto es que tengamos una relación patrón-trabajador? Un patrón con su trabajador se considera para efectos de la ley aduanera como que existe una vinculación, y para efectos fiscales también se entenderá que son partes relacionadas. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales o aportaciones de títulos de circulación y con derecho a voto. Es decir, es digo, como esta es otra ley, pero básicamente nos repite lo que nos dijo la ley que hace ratito hablamos de la participación directa o indirecta. Luego nos dicen en la fracción quinta, si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra, básicamente es lo mismo que ya habíamos platicado. La sexta es igual, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. La séptima es igual, si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. Y por último nos dice que si son de la misma familia. Entonces, ¿qué se entiende por familia?
para eso, para entender qué es la familia, pues nos tenemos que ir al reglamento de esa ley, de la ley aduanera, y nos vamos al reglamento en el artículo 125, donde nos va a explicar qué se entiende por familia para términos de vinculación. Ya vamos viendo que la ley del ISR se queda muy cortita y por mandarnos a la ley aduanera, luego tenemos que irnos a la ley aduanera y luego posteriormente al reglamento para poder llegar hasta todos los supuestos donde estamos hablando que hay partes relacionadas. Entonces, en el artículo 125 del reglamento nos dice que existe vinculación cuando son de la misma familia. Primero, si existe parentesco civil. ¿Cuál es el parentesco civil? El parentesco civil es el que se da entre adoptante y adoptado. Si tenemos un hijo que es nuestro familiar por adopción, entonces esa persona y el hijo y el padre o el hijo y la madre son vinculados y por ende partes relacionadas para efectos fiscales. Luego nos habla que por consanguinidad, sin limitación de grado en línea recta. ¿Qué es la consanguinidad? Pues digamos que en términos muy comunes, ahora sí que nuestra familia de sangre. Entonces estamos hablando de en línea recta, pues estaríamos hablando de papá, mamá, abuelos, abuela, bisabuelos, tatarabuelos para arriba o para abajo, hijos, nietos, bisnietos, todos para abajo. Entonces, cuando tengamos una relación de consanguinidad con alguien, si es en línea recta, es decir, para arriba o para abajo, mis papás, mis abuelos, mis tatarabuelos o mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, todos ellos seremos partes relacionadas para efectos fiscales. Y luego me habla también de una línea de consanguinidad, me habla de la colateral o transversal, es decir, como para mis digamos parientes un poquito más lejanos, y ahí me dice que van a ser dentro del cuarto grado. ¿Cómo se miden estos grados? Bueno, por ejemplo, les decía ahorita, en el término de la línea recta, pues para arriba pues está muy sencillo. Mis papás son el primer grado, mis abuelos el segundo grado, y así se va un grado por cada generación, por así decirlo. Pero cuando necesitamos ver con mis tíos, con mis primos, cómo se mide esa consanguinidad, entonces ahí hay unas reglas de la legislación civil y familiar que nos dicen que primero tenemos que ir subiendo como de generación hasta llegar al progenitor común y luego bajar al que queremos llegar. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero ver qué grado de consanguinidad tengo con mi tío, con un hermano de mi papá, entonces pues yo contaré de conmigo a con mi papá es un grado, de con mi papá a con mi abuelo es otro grado, y él es el progenitor común de mi papá y de mi tío. Entonces ahí llevamos ya un grado yo con mi papá, y luego otro mi papá con mi abuelo, ya son dos, y luego mi abuelo con mi tío, son tres. Entonces yo tengo con mi tío un grado colateral de tercer grado. En este caso también seremos partes relacionadas. Luego, con el hijo de ese tío, por ejemplo, pues estaríamos hablando de uno con mi papá, dos con mi abuelo, tres con mi tío, ya bajando, y cuatro con mi primo, que ya bajaría. Entonces quiere decir que todavía con un primo, digamos, primo hermano, todavía tengo este término de la vinculación y por ende parte relacionada. Pero por ejemplo, con el hijo de mi primo ya sería un quinto grado, porque sería yo hacia arriba, perdón, mi papá hacia arriba, luego mi abuelo hacia arriba y luego mi tío hacia abajo, ya vamos en el 3, mi primo es el número 4 y ya de mi primo para su hijo es el número quinto. Entonces un hijo de mi primo hermano ya estaría en un quinto grado, ya él no me corresponde, o ya no seríamos él y yo partes relacionadas. Entonces así es como se miden los grados. Y luego nos habla también que por afinidad es el parentesco que se da con la familia del cónyuge, los ya conocidos en México como la familia política. En este caso, me dice que en línea recta o transversal va a ser hasta el segundo grado. Entonces estamos hablando que mis suegros, por ejemplo, que son la familia de mi cónyuge, los suegros serán primer grado y los abuelos de mi esposa serán el segundo grado. Si yo tuviera operaciones con los bisabuelos de mi esposa, en este caso ya no me corresponderían porque ya son un tercer grado. Ahí nos dice que es igual en línea recta o transversal. Y por último, también nos habla de entre cónyuges. Los cónyuges también son considerados partes relacionadas. Entonces, pues estamos viendo que realmente tenemos las partes relacionadas son muy amplias. No nada más es que sea socio de otra empresa, sino ya vimos que existe un sinnúmero de hipótesis que pudiéramos llegar a ser partes relacionadas. Entonces, ¿cuál es el gran problema o el tema que tenemos con las partes relacionadas? Pues realmente a lo mejor yo lo pudiera ver hasta como un mito porque se dice que no tengas operaciones y que son partes relacionadas. No, a ver, entendamos que el tema de que yo tenga operaciones con partes relacionadas, nada más la ley lo que me va a pedir es que yo le demuestre que esas operaciones se hicieron a valor de mercado. Eso es lo que quiere la ley del ISR. Es decir,
que obviamente como es una parte relacionada, se entiende que eres como que tú mismo puedes controlar, pues a lo mejor puedes tener ahí un cierto beneficio fiscal al venderte muy caro o venderte muy barato cierto producto, cierto servicio. Pensemos que, por ejemplo, yo soy dueño de dos sociedades, tengo el 99% de dos sociedades y en una tengo una pérdida y en otra tengo una ganancia. Entonces digo, bueno, ¿sabes qué? Le voy a mandar, le voy a comprar algo de la persona que tiene la utilidad, de la empresa que tiene la utilidad, le voy a comprar a la que tiene pérdida, pero me va a vender muy caro. No sé, a lo mejor son playeras para, pues a lo mejor para las campañas políticas que cuestan, no sé, 30, 40 pesos. Y yo como necesito mandarle toda la utilidad a la otra empresa que tiene las pérdidas, pues me voy a vender esas playeras a 3,000 pesos cada playera para efecto de poder tener una utilidad. En esta otra, y como tengo pérdida, pues para no pagar un impuesto. Entonces, eso es precisamente lo que la ley del ISR busca cuidar de que no hagamos ese tipo de operaciones porque se entiende que yo soy mismo el dueño, soy parte relacionada de la otra empresa, entonces me puedo poner de acuerdo a cómo le vendo. Porque si yo le vendiera a una empresa, digamos, independiente, pues obviamente le tendría que vender a 30 o a 40 pesos, ¿verdad? No podría venderle ni más ni menos. Entonces, eso es lo que nos pide la ley. ¿Sabes qué? Haz operaciones con partes relacionadas, nada más no, o más bien hazlos a valor de mercado. No te des ni muy barato ni muy caro, sino al valor de mercado. Y para eso existen los mentados llamados estudios de precios de transferencia, que ahorita vamos a platicar de ellos. Entonces, nada más, y esto es un criterio que, bueno, en lo personal creo yo que es el correcto, porque si revisamos el artículo 113E de la ley del ISR, ese artículo 113E nos habla del régimen simplificado de confianza en personas físicas. Y ese artículo como tal nos dice que, bueno, quienes no pueden ser en el reciclo persona física y nos habla de que no pueden ser, dice, no ser parte relacionada. Entonces ahí un poquito se rompe, o sea, o más bien como que no tiene ¿cómo les diré? Como mucho sentido el que no seas parte relacionada. O sea, más bien creo yo que está mal redactado. Creo yo que la redacción correcta o lo que la naturaleza o lo que se buscó hacer ahí es más bien ahí sí impedir tener operaciones con partes relacionadas, no tanto no ser parte relacionada, porque en todos los que le acabo de decir ahorita, en el tema, por ejemplo, de consanguinidad, pues yo soy parte relacionada con mi esposa, no por tener una esposa ya se entiende que ya no puedo ser recíproco. Bueno, pues es que en ese caso, insisto, o sea, si lo leemos textualmente o tal cual dice la ley, no ser parte relacionada, o sea, por el simple hecho de estar casado o tener un trabajo, porque soy patrón trabajador, ya soy parte relacionada de alguien, eso es claro, o por el simple hecho de la vinculación, obviamente yo por el simple hecho de nacer ya soy parte relacionada de mis papás, o sea, para efectos fiscales, pero no por eso ya estoy impedido, porque si no, pues nadie pudiera ser reciclo ni acceder a los beneficios. Más bien creo yo que la redacción o la naturaleza o el espíritu de ese artículo es no tengas operaciones con partes relacionadas. ¿Por qué? Porque ahí sí estarías teniendo un beneficio indebido. Pongo otro ejemplo. Vamos a pensar que creamos una persona moral y los socios somos mi esposa y yo, por ejemplo. Entonces, pues, estamos pagando el 30% del ISR y a lo mejor pues mi hijo ya es mayor de edad, entonces mi hijo vamos a ponerlo a que me preste un servicio, a lo mejor es community manager, le digo, oye, eso no es malo, dame el servicio de community manager y yo te pago. Y ese hijo pues es reciclo, entonces yo le mando a él 3,5 millones de pesos porque me lleve las redes sociales, entonces pues la empresa ya no va a pagar esos 3 millones de pesos al 30%, sino que los va a pagar mi hijo al 2,5%. En ese caso pues el mayor beneficiado realmente es la empresa porque está pagando un impuesto menor a través de una parte relacionada, porque mi hijo y yo somos partes relacionadas. Entonces creo yo que ese es el sentido realmente del no ser parte relacionada, es más bien que no tengas operaciones con partes relacionadas, porque ahí sí estás, o sea, la otra persona está obteniendo un beneficio indebido a través del reciclo, porque obviamente la persona moral por sí sola no podría haber llegado a pagar un 2,5%, y como son del mismo grupo, la misma gente, pues estás obteniendo ese beneficio indebido. Creo yo que ese es realmente el sentido, porque insisto, si lo leyéramos de manera literal, pues no se entendería porque nadie pudiera hacer, porque insisto, por el simple hecho de tener un trabajo, de tener una esposa o un tío,
pues ya con eso somos partes relacionadas, pero pues si yo no tengo operaciones contigo no hay ningún problema. Yo puedo tener esposa, hijos, tíos y todo, pero si yo no tengo operaciones con ellos donde ellos o yo obtenga un beneficio, digamos, indebido, pues no tendré problemas. Yo puedo estar casado, tener un reciclo, mi esposa y yo podemos ser reciclos, pero si no tenemos operaciones entre nosotros, pues no hay ningún problema. O sea, podemos acceder a estos beneficios. ¿Qué no podemos hacer? Insisto, tener operaciones entre nosotros, porque ahí sí pudiéramos caer en esta parte. Lo mismo sucede con las personas morales de reciclo. Recordemos que el artículo 206 nos habla de que no pueden estar en este régimen explicado de confianza. Dice también que cuando los socios, entre otros supuestos, sean partes relacionadas, entonces es lo mismo. Creo yo que realmente el espíritu es que no tengas operaciones con tus partes relacionadas, porque estos dos regímenes pues obviamente tienen ciertos beneficios. Reciclo una tasa reducida, reciclo persona física una tasa reducida, reciclo persona moral pues tiene el que va por flujo, tiene unos porcentajes de depreciación más altos, entonces tienen beneficios. Entonces lo que quiso el legislador es decir, ok, los beneficios son para ellos, para los que quepan ahí son ellos, pero no obtengas esos beneficios de manera indirecta a través de las partes relacionadas. Pero creo yo que no quedó bien redactado ese artículo, entonces pues a veces surge esa duda, ¿no? Pero creo yo, insisto, en mi particular punto de vista, cada uno tendrá su propio criterio, de que el espíritu de la ley es ese, no tener operaciones con partes relacionadas. Ahora bien, cuando tenemos operaciones con partes relacionadas, en tema, por ejemplo, que no caemos en reciclos, ni física ni moral, pues aquí lo que me pide la ley es que necesito yo demostrarle a la autoridad que esas operaciones se hicieron a valor de mercado, es decir, con el valor que yo le hubiera dado a cualquier cliente o a cualquier proveedor, con ese valor se hicieron las operaciones. ¿Y cómo se lo voy a demostrar? Pues decíamos, con un estudio de precios de transferencia. Este estudio es un documento que se va a hacer para demostrar a la autoridad con base en ciertos procedimientos que vienen en la propia ley del ISR, para demostrarle que esa operación, ese servicio, ese producto que yo le vendí se hizo al valor de mercado, es decir, que no se lo di ni muy caro ni muy barato, sino al valor que tiene que ser. Ese estudio es obligatorio bajo ciertos supuestos. ¿Cuándo son esos supuestos? Bueno, la ley me dice, si es un contribuyente que prácticamente está hablando de personas morales que se dedica a las actividades empresariales y que sus ingresos no excedieron si excedieron de más de 13 millones de pesos en el año pasado, están obligados a tener este estudio. Si se dedica a servicios profesionales y el monto de sus ingresos del año pasado fue más de 3 millones de pesos, entonces también está obligado a tener este estudio para demostrar que las operaciones fueron hechas a valor de mercado. Aquí también hay varias dudas, o me ha tocado escuchar varios criterios de que si los 13 millones son por contribuyente, por operación, por operaciones entre partes relacionadas, pero yo creo que el artículo 76, fracción novena, que es el que habla de esto, es muy claro y dice que el contribuyente nunca habla que la operación que está haciendo con su parte relacionada o que las operaciones que tuvo con las partes relacionadas son de 13 millones, sino que si una persona moral, por lo que haya sido, obtuvo más de 13 millones de pesos de ingresos, aunque la operación con la parte relacionada haya sido de 5 pesos, pues ya con eso está obligado a tener este estudio de precios de transferencia. Entonces, creo yo que el criterio correcto es ese, pero insisto, me ha tocado escuchar gente que dice que no, que los 13 millones son por operación, y otros que dicen que los 13 millones son entre las partes relacionadas. Yo creo que en esta parte sí el artículo es muy claro y señala que los ingresos de 13 millones. Ahora, si mi persona moral no excedió de ese monto y tuvo operaciones con partes relacionadas, no estoy obligado a tener ese estudio. No es una obligación tener ese estudio. Me lo relevan de tenerlo. También desde al año pasado se puso la obligación de que tenemos que mandar una declaración informativa de las operaciones que tengamos con partes relacionadas, pero tiene como que la misma facilidad. Si no estoy obligado al estudio, tampoco estoy obligado a mandar esta informativa. Obviamente las puedo mandar, pero no estoy obligado por resolución miscelánea que me quitaron esas obligaciones. Ahora, ¿quién tiene que tener el estudio? Vamos a pensar, tenemos una operación entre el socio y la empresa. ¿Quién tendría que tener el estudio? En teoría lo tienen que tener los dos. ¿Por qué los dos? Porque vamos a pensar que la empresa le paga comisiones al socio. Entonces se hizo este estudio para demostrar a la autoridad que yo le estoy pagando al socio una comisión del 5%, del 10% de las ventas que hace él, porque en mi sector, en mi industria, ese es el porcentaje que se debe de pagar.
Obviamente estos estudios lo que nos van a dar es un margen o un rango de porcentajes. Por ejemplo, oye, yo me dedico al ramo inmobiliario. Solamente el estudio va a traer márgenes, no sé, del 2 al 5%, porque si el socio se dedica a vender casas en la empresa inmobiliaria y le están pagando un porcentaje de comisión del 25%, pues obviamente está por encima, ¿verdad? Porque todos sabemos que en el ramo inmobiliario pues se andan pagando 3, 5% de comisiones. Entonces el estudio lo que debe decirme, las comisiones en el ramo inmobiliario, por ejemplo, deben andarse pagando entre un 3 y un 5%. Entonces si yo me muevo en esos rangos, yo no tendré mayor tema para demostrar que mi operación fue hecha a valor de mercado. Si ya lo doy más alto de ese valor que me dio el estudio, pues obviamente ya estoy fuera de los valores de mercado. Pero lo que debe de demostrarse es de los dos lados. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que poníamos, si la persona moral, por ejemplo, está deduciendo las comisiones de este que le está pagando este socio, pues obviamente ese va a ser su documento, dijo, además de la factura y del contrato y todo lo que tiene que llevar, va a ser su documento para poder demostrar que se hizo a valor de mercado. Entonces, para que su deducción sí esté bien considerada. Y de la contraparte, el socio también lo va a requerir porque él también debe demostrar que el ingreso que le cobra la empresa es a valor de mercado, porque también pudiera suceder del lado del socio que le esté cobrando muy poquito en relación con lo que debería de comprar y la autoridad pudiera revertirnos y decirme, a ver, no estás considerando los ingresos a valor de mercado, por lo tanto me estás omitiendo ingresos. O sea, el valor de mercado de la operación, por ejemplo, es el 5%, o sea, del 3 al 5, tú lo estás cobrando al 1, entonces vas por debajo del valor de mercado. Por lo tanto, te puedo yo reacomodar, por así decirlo, los ingresos y decir que tienes ingresos omitidos. Por lo tanto, las dos partes tienen que tener su estudio para efectos de demostrarle, por un lado, que la deducción fue a valor de mercado y por otro lado, que el ingreso fue a valor de mercado, ¿no? Entonces, esto es, bueno, obviamente hay muchísimo más que platicar de las partes relacionadas, pero grosso modo pudiéramos decir que esta parte es lo que nos pudiera importar cuando tenemos operaciones, porque son muy comunes que tengamos operaciones con nuestras partes relacionadas. Entonces, saber más o menos dónde estoy parado, cuándo sí necesito estos estudios, cuándo no necesito estos estudios y quién realmente, como les decía, no puede tener operaciones, insisto, en mi criterio o en mi opinión por lo que les acabo de comentar. Bien, entonces pues esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Vamos por ahí creciendo. Ya saben también que si tienen cualquier duda o pregunta, pues la pueden dejar ahí a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho su tiempo. Que pasen muy buen día.